Maestro Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, maestro en Economía y Negocios Internacionales. Hablamos de turismo, un turismo que en Yucatán está en picada. ¿Qué pasó? José Luis, qué enorme gusto saludarte. Saludos al auditorio. Lamentable estos índices que se han estado dando por diferentes instituciones y organismos gubernamentales. ¿Qué está pasando con el turismo, José Luis? La verdad es que es algo muy preocupante. Éramos un estado en franco repunte. Éramos un estado en franco repunte, éramos un país en el top 5 y ahora tanto el estado como el país en general nos estamos yendo para Los abajo. mejores tiempos fueron con de la Madrid. Tenemos muy buenos tiempos con el Madrid porque, bueno, ahí se empezaron a crear instituciones, tenemos... El CPTM hacía una labor extraordinaria. Hace una labor extraordinaria de promoción, pero más que la labor de promoción del país per se a nivel internacional, también funcionaba con un organismo de contingencia ante la mala imagen de México, ¿no? Sí, que claro. si las elecciones compradas, amañadas, que si de repente la violencia, que si de repente el mal servicio, la realidad es que hacían una muy buena labor de contingencia, pero sobre todo tenían la infraestructura necesaria para llegar a los mercados y a los agentes de viajes, Sí, que como en otras ocasiones hemos dicho, son más importantes. Matamos a la gallina de los huevos de oro. Yo creo que matamos a la turismo. gallina de huevos Sí. de oro en turismo y hoy estamos viendo Oye, las consecuencias. Y tontamente, porque empezamos a mandar cónsules, a embajadores que eran realmente un Innombrables, ¿no? compromiso político. Claro. ¿Qué hace un exgobernador de Quintana Roo? ¿Qué hace un exgobernador de Campeche? Por favor, un tipo... Ay, joder. República Dominicana. Y ponemos a una institución que funcionaba muy bien con un organismo de intermediación o de imagen país a hacer funciones de promotores de turismo, incluso hasta de agencias de viajes, que obviamente no tienen ni la capacidad en términos de personal, ni tampoco tienen esa facultad o ese marco jurídico necesario para que ellos actúen como tal, ¿no? Y hablando sobre el tema de Cancún, recientemente el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Jesús Almaguer, sacó un dato muy preocupante. Van a eliminar o van a reducir, como les gusta decir, el 20% de la plantilla laboral ahorita en esta temporada en Quintana Roo. O sea, estuvo mal Quintana Roo también. Pues son situaciones que obedecen a una temporada baja, pero también sobre todo a esta sobredimensión del mala captación de turismo que hemos tenido, ¿no? Un 20% de toda la plantilla laboral es bastante y normalmente tiende a aumentar un poco más, ¿no? Entonces vamos a tener seguramente una oleada de gente que va a querer retornar a su estado de origen, que la mayoría son yucatecos. Yucatecos, chiapanecos, tabasqueños. Pero bueno, a ellos les resulta un poquito más complicado regresar a su zona de origen, pero los yucatecos que los decidan poner en este plan de que le llaman asuetos solidarios o días Z, como se les conoce en el medio, seguramente retornarán a sus ciudades o comunidades de origen y veremos un éxodo de yucatecos en los próximos días, sobre todo en la parte del oriente del estado, que es donde más hay este tipo de compromisos, ¿no? Valladolid, Popolá, Tizimín, Espita, probablemente Río Lagartos, Pisté, etcétera, ¿no? Entonces vendrá gente, que eso de alguna manera puede ser bueno. Acuérdense que tenemos un problema de gente que de alguna manera estén en los restaurantes y en los hoteles, y también uno que otro se animará a emprender parte del sector. Emprender o conectarse en Yucatán, con algún hotel, que hace falta mucho personal. Y otros esperarán localmente la temporada para regresar. No como les pagan allá, ¿no? Por supuesto, sí, ahí, y fíjate que es como que un poquito contradictorio, porque aunque les pagan más, a lo mejor que acá en términos... Pagan más ellos por el servicio. Pagan más ellos por el servicio. Entonces lo que los rescata a ellos es la propina, que ahí sí, Yucatán no podemos competir contra la propina que se les da en Quintana Roo, pero ahí es como de alguna manera se nivela, ¿no? Y pues bueno, uno de los indicadores que más a mí me está preocupando, José Luis, y es donde creo que lo hemos mencionado muchísimo en estos micrófonos, que el turismo viene en picada. El INAH saca unos datos importantísimos, reveladores, en donde nos hablan que hay una caída del 16% en la visita de los turistas al estado
en donde les compete, que son las zonas arqueológicas, ¿no? Oye, y repuntamos en Chichén Itzá por arriba de Teotihuacán. Bueno, ahí pasamos. A lo mejor no llega el turismo internacional. Pero imagínense, si Teotihuacán era el primer lugar en los índices. Cayó al segundo. Yucatán es el primero y aún así caemos un 16%. Uy. O sea, nos obedece a un tema de realidad del país. Y yo revisando estos datos del INAH, a mí me preocupó una cosa muy importante, en donde hablan de Ixcambó, Cabay, Zamal, que son zonas arqueológicas que de alguna manera entran dentro de este índice. Si tú has ido a estos lugares, José Luis, o sea, no hay ni gente que te atienda. ¿En dónde? Por ejemplo, Izamal, yo he ido por allá, quiero entrar a las ruinas y no hay nadie que me pueda apoyar. Yo voy a Ixcambó, que fui hace unos meses, y yo entré con mi vehículo, nadie me cobró entrada. Te pudiste haber llevado las piedras me y pude haber nadie llevado se daba cuenta. Exactamente. Entonces, sí, para mí es un poco preocupante porque sacan unos datos que representan un cierto porcentaje en el ranking de las zonas arqueológicas más visitadas, pero realmente me pregunto, ¿de dónde sacan esta información? Uh-huh. Sí entiendo que Chichén Itzá, Uxmal, Ekbalán, que es primero, segundo y tercer lugar, tengan esos datos porque hay un sistema de cobranza y de métrica, pero los otros no. Que tampoco están bien atendidos. Ahí, por ejemplo, los guías de turistas, me tocó hace unos meses acudir con una persona de Alemania y, por ejemplo, en Ekbalán, esta persona que habla alemán solamente está 3 horas y si no consigue nada, se retira y se va a su casa. Entonces, no le estamos dando el servicio que requiere la gente en el momento que lo necesita. Sí, cuando platicas con un Jorge Escalante te dice, oye, en los 80s teníamos un vuelo a Frankfurt, Alemania. Lufthansa volaba de Lufthansa volaba, pues ahí está. Ojo, para poder consolidar una línea aérea tiene que haber mucho más en común que el capricho del secretario o secretaria de turismo en turno. Claro, por supuesto. Por eso platicaba con un personaje hace poco y le decía, Madrid-Mérida, ¿por qué no? Y me dice, por supuesto que se puede, por supuesto que es viable. Hay mucho más en común hoy día, porque el yucateco tiene cierta tendencia a viajar mucho a la Florida. Los vuelos a Miami están llenos, Orlando, Miami, lleno, claro, siempre. Porque hay mucho en común, hay cierto espejo en el cual quisiéramos mirarnos. Claro. Y con España ya empiezan a verse negocios. Es correcto. Si a un vuelo le añades 1, negocios, 2, carga y 3, turismo, lo hace rentable. Exacto. Bueno, hace unos días, el sábado creo que tú tuviste aquí en tu programa, si mal no estoy, hace unos días se creó en España el Consejo Empresarial sí, claro. México-España, ¿no? Ya tenemos embajada yucateca ya. De hecho, sí, es correcto. Con Pepe Cruz, ¿no? Pepe Cruz, un gran amigo, que le mandamos un saludo a ver si nos escucha por allá. Pepe Cruz, que lleva muchísimos años con su consultoría. 2 años y medio promoviendo la inversión yucateca en Madrid. Es correcto. Y en toda España y parte de Europa. Y tanto que ya llegaron los que venden chucún, los que venden papas fritas y botanas y demás. Ya están 16 negocios trabajando en España. Eso es muy bueno por el tema de idioma, por el tema de idiosincrasia de negocios y sobre todo porque ahí se cobra en euros, José Luis. Sí, claro. Entonces eso nos da una entrada de recursos para Yucatán, para México. Y pues bueno, ahí es donde tenemos lo que nos quiere decir, maestro, es que no está inventado el hilo negro, solo es recuperar el espíritu. Yo creo que aquí hay que hacer una buena evaluación. Yo creo que ahí el gobierno federal entrante, que va a dar de repente algunos atisbos de esperanza de que va a haber un cambio de timón en muchas de las maneras de hacer las cosas, tiene que evaluar porque realmente. 6 años más no aguantamos, ¿eh? No aguantamos 6 más. Lo más seguro es que vayamos a una tendencia hacia la baja. Este gobierno actual ya tendríamos que haber tenido un secretario o secretaria nombrado para empezar a trabajar. El miércoles anuncian el gabinete local. El estatal, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, habrá que esperar los nombramientos, pero ya, o sea, no tenemos que esperarnos una semana, 2 semanas. Tenemos que empezar a trabajar desde ya, sector privado, líderes empresariales y gobierno para hacer, si no de México, que eso le corresponde al gobierno federal, al menos de un Yucatán competitivo y productivo en el ámbito de negocios y turismo. Y si no quieren, nos separamos del país. Y si no quieren, nos separamos del país. Hermana Maestro, República de Yucatán. Claro que sí. Maestro Carlos Guillermo Aguirre Aguilar, muchas gracias. Para servirte, José Luis.